Cada año, más de 100 personas en la India son asesinadas bajo acusaciones de brujería. Aunque estas muertes reflejan la tragedia de la superstición y el miedo, también revelan una realidad. La tradición mágica está viva. En este video, exploraremos cómo la brujería india no está en el pasado. Es una práctica viva que va desde los rituales de sanación de los curanderos tribales, los Vaiga, hasta las complejas doctrinas del Tantra. ¿Es la magia india una herramienta de empoderamiento o de destrucción? Desde las creencias sobre figuras como la Dayan, acusada de maldiciones, hasta los avances modernos que intentan reconciliar la espiritualidad y la ética, veremos cómo la magia y la brujería existen en una sociedad moderna. Y al final, un hechizo práctico muy poderoso que los indios han usado a lo largo del tiempo, que ustedes podrán ejecutar. Este es el canal del brujo Efraín Balak, donde exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. La brujería en la India no es fantasía. Millones de personas en la India hoy creen, y de hecho, interactúan con la magia en su vida cotidiana. Una cifra exacta. Imposible darla, pero consideren esto. Cada año la Oficina Nacional de Registros Criminales de la India, NCRB, sigue registrando decenas de asesinatos brutales directamente vinculados a acusaciones de brujería. Esto no sucede en un vacío. Sucede porque la creencia subyacente está viva. Esta creencia se remonta a más de 3000 años, a textos como el Atharva Veda, compuesto alrededor del 1200 Monbolur antes de Cristo, que no es solo un libro de himnos, sino un manual práctico con hechizos para curar, proteger o influir. Esa tradición no murió, evolucionó, se mezcló con innumerables creencias locales y sigue presente, desde el uso de un simple amuleto contra el nazar, el mal de ojo, hasta la consulta a curanderos tradicionales. Ahora, para entender cómo funciona esto en la India, deben captar una atención fundamental: la coexistencia del brujo bueno y la bruja mala. Por un lado, está el Oja o el Vaiga, el curandero del pueblo, respetado por su habilidad para sanar con hierbas y mantras, palabras o sonidos cargados de poder. Su trabajo es visto como necesario, beneficioso, pero al mismo tiempo existe un miedo profundo a la Dayan, la figura acusada de usar ese mismo poder para causar daño. Lo crucial, y a menudo trágico, es que la línea es borrosa. La percepción lo es todo. El mismo poder puede ser visto como sagrado o maldito dependiendo del resultado, del miedo colectivo y, seamos claros, de factores sociales como la envidia o las disputas por tierras. Mi propósito aquí es guiarlos a través de esta compleja realidad, no con opiniones, sino con el conocimiento de quien practica y entiende las leyes de la magia. Desentrañaremos este mundo paso a paso. Empezaremos por definir qué significa realmente brujería en la India, usando sus propios términos. Luego rastrearemos su origen en la historia y los mitos ancestrales. Buscaremos las huellas de personajes históricos asociados a la magia. Analizaremos cómo funciona este arte, sus principios básicos. Nos sumergiremos en el rico folclore tradicional que lo rodea. Identificaremos los diferentes roles: curanderos, brujos y los peligrosos buscadores de brujas. Enfrentaremos la cruda realidad de la caza de brujas actual. Veremos cómo se manifiesta la brujería india hoy en día. Discutiremos la ética, un pilar fundamental para cualquier practicante responsable. Desglosaremos algo que seguramente le gustará a muchos:
un hechizo clásico y funcional que ustedes mismos podrán hacer. Y finalmente reconoceremos también el rol positivo que la brujería puede jugar en la comunidad. Este será un viaje directo al corazón del asunto, sin adornos innecesarios. Prepárense para entender la brujería india como realmente es. Comenzamos. ¿Qué significa brujería en la India? Vamos a establecer una base sólida. Antes de adentrarnos en los secretos de la magia india, necesitamos la herramienta más fundamental, el lenguaje correcto. Olviden por un momento la palabra brujería. Es un término importado, una etiqueta occidental que francamente se queda corta, es imprecisa. En la India, la realidad de las prácticas mágicas es un tapiz tejido con hilos mucho más finos y diversos. Usar una sola palabra es como intentar describir todos los colores del mundo usando solo el blanco y el negro. Simplemente no funciona. Como practicante sé que la precisión en el lenguaje es vital. Nombrar correctamente es el primer paso para comprender y trabajar con cualquier fuerza o entidad. Por eso, vamos a sumergirnos en los términos que la propia India utiliza, palabras que llevan consigo ecos de sánscrito antiguo, dialectos regionales y siglos de creencias vividas. Entonces, ¿por qué falla la palabra brujería? Porque la historia occidental la ha cargado con imágenes muy específicas. Aquelarres bajo la luna, pactos diabólicos, la figura de la hechicera europea perseguida por la Inquisición. Nada de esto captura la enorme variedad india. Aquí encontramos desde curanderos respetados que trabajan con espíritus de la naturaleza, hasta practicantes de complejos sistemas filosóficos y mágicos como el Tantra, pasando por figuras temidas del folclore local. Forzar todo esto bajo una sola etiqueta es ignorar la realidad. La verdad es que no hay una brujería india, sino un espectro de prácticas y creencias con nombres propios. Comencemos a desentrañar este léxico. Piensen en la Dayan, a veces llamada Dain o Dayan. Este término resuena con fuerza en regiones como Jharkhand y Bihar. La Dayan es quizás la figura que más se asemeja a la idea popular de la bruja malévola. Se dice que puede drenar la energía vital, lo que llamamos prana, de personas y ganado, causar enfermedades súbitas, arruinar cosechas o provocar esterilidad. Es un hecho documentado tristemente que las acusaciones de ser Dayan recaen a menudo sobre mujeres que ya están en los márgenes de la sociedad. Ancianas sin apoyo familiar, viudas, mujeres de castas consideradas bajas. Pero aquí hay una conexión crucial que no debemos pasar por alto. La palabra Dayan no surge de la nada. Tiene sus raíces en un término sánscrito mucho más antiguo y ambiguo, la Dakini. La Dakini es una figura fascinante y compleja. Si consultamos ciertos textos hindúes medievales como algunos Puranas o Tantras menores, encontramos descripciones de las Dakinis como un grupo de entidades femeninas asociadas a los aspectos más salvajes y terribles de la diosa Kali. Se las representa a veces frecuentando lugares de cremación, incluso consumiendo carne humana. Sin embargo, limitar a la Dakini a esta imagen sería un error garrafal. En las tradiciones del tantrismo, tanto hindú como budista, particularmente en el Vajrayana tibetano, la Dakini adquiere un estatus completamente diferente. Se transforma en un símbolo poderoso del principio femenino de sabiduría, lo que se llama prajna en sánscrito, una manifestación de la energía iluminada, una guía espiritual.
Hay innumerables historias en textos tántricos como biografías de grandes maestros o siddhas, donde las dakinis aparecen para impartir enseñanzas secretas o poner a prueba a los aspirantes. Pensemos en ellas como la personificación misma de la energía cósmica en acción, a veces pacíficas, a veces iracundas, pero siempre catalizadoras de transformación. ¿Cómo es posible esta dualidad tan marcada? Es un reflejo de cómo las percepciones culturales cambian. Lo que en un círculo esotérico se respeta como poder espiritual, en el folclore popular, quizás por miedo a ese mismo poder femenino no controlado, se degrada y se convierte en la figura temida de la Dayan. Antropólogos que han trabajado en Bengala o en el Himalaya han documentado precisamente esta tensión entre la dakini tántrica y la bruja popular. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Ahora, diferenciemos claramente a la dakini dayan de la chudail o churel. Su origen es distinto y muy específico. La chudail es, fundamentalmente, el fantasma vengativo de una mujer que ha muerto de forma traumática durante el embarazo, el parto o en el puerperio, el tiempo justo después de dar a luz. La creencia es que, debido a la injusticia o el sufrimiento de su muerte, regresa con poderes sobrenaturales. Un rasgo distintivo que se menciona en muchísimos relatos a lo largo de la India es que tiene los pies vueltos hacia atrás. Se dice que puede cambiar de forma para seducir a los hombres y llevarlos a la muerte. O en algunas variantes regionales, por ejemplo, ciertas historias recogidas en el oeste y este de la India, se la describe como una figura más monstruosa que ataca a los niños para robarles la vida y mantenerse joven. El elemento clave aquí es el trauma ligado a la maternidad frustrada o al maltrato sufrido en vida, lo que la distingue de otras entidades espectrales. Existen incontables cuentos populares locales que narran encuentros con chudails cerca de cementerios o cruces de caminos solitarios. Pasemos a un término más general: yadu. Esta es una palabra común en hindi y otras lenguas del norte de la India, y se usa para hablar de magia, encanto, ilusionismo o hechicería de forma amplia. Puede referirse tanto a los trucos de un prestidigitador callejero, un arte con una larga tradición en ferias y mercados indios, como a un hechizo de amor o una maldición. No se refiere a un tipo específico de practicante como dayan o tantric, sino al acto mágico en sí.
Es una palabra que escucharán a menudo en conversaciones cotidianas sobre lo inexplicable o lo sobrenatural, y esto nos lleva a los propios practicantes. No todas las figuras asociadas con la magia son entidades temidas. Tenemos Aloha o Albaiga. Estos son nombres comunes, especialmente en comunidades tribales, como los Santal, los Munda o los Gond, y rurales para referirse a curanderos tradicionales, chamanes o especialistas rituales. Su trabajo consiste en usar mantras, cantos o palabras de poder, hierbas medicinales y realizar rituales para diagnosticar y tratar enfermedades que a menudo se entienden como causadas por espíritus malignos o magia negra. Actúan como intermediarios con el mundo invisible. Su posición en la comunidad es compleja. Por un lado, son sanadores respetados, guardianes de conocimientos ancestrales sobre plantas y espíritus. Por otro, a veces son ellos quienes, bajo presión social o por sus propias creencias, identifican a las supuestas Dayan, jugando un papel en la trágica dinámica de la casa de brujas. Por otro lado están el Tantric, masculino, y la Tantrika, femenino. Estos no son simples curanderos de aldea, son practicantes del Tantra Sadhana. El Tantra Sadhana no es, repito, un sinónimo de magia negra. Es un camino espiritual y filosófico muy antiguo y diverso, cuyas raíces algunos estudiosos como Mircea Eliade sugieren que podrían ser incluso anteriores a los Vedas. El objetivo fundamental del Tantra es la expansión de la conciencia y la unión con la realidad última o lo divino, a menudo a través del trabajo consciente con la energía cósmica femenina, Shakti. Las técnicas tántricas son variadas y pueden incluir meditación profunda, visualizaciones complejas, el uso de mantras específicos, yantras, diagramas geométricos cargados de poder, mudras, gestos simbólicos con las manos, y rituales que, en algunas escuelas minoritarias y a menudo malinterpretadas, pueden involucrar elementos considerados tabú por la sociedad ortodoxa, las famosas 5M, mamsa, carne, matsya, pescado, madhya, vino, alcohol, mudra, grano tostado, gesto, maituna, unión sexual ritual. Buscar siddhis, poderes especiales o habilidades sobrenaturales, es una parte del camino tántrico para algunos, pero no su único ni principal objetivo. La asociación popular del Tantra con hechizos oscuros se debe, en gran parte, a una mezcla de ignorancia, miedo a sus prácticas no convencionales y la existencia real de algunas figuras marginales que usan elementos tántricos con fines egoístas. Libros como el Kularnava Tantra o el Mahanirvana Tantra ofrecen una visión mucho más profunda y filosófica de estas tradiciones. Queda claro, por tanto, que el panorama es inmensamente variado. La definición y la percepción de una Dayan, una Dakini, un Oja o un Tantric cambian drásticamente dependiendo de dónde te encuentres en la India, de si estás en una ciudad o en una aldea remota, de la comunidad tribal o de casta a la que pertenezcas, y de la época histórica de la que hablemos. Esta fluidez, esta riqueza de matices, es precisamente lo que hace fascinante y complejo el estudio de la magia india. Intentar aplanarla con una sola palabra es perderse toda su profundidad. Hemos establecido esta base terminológica. Hemos visto por qué es crucial usar los nombres correctos y entender sus significados específicos y contextuales. Ahora que compartimos un lenguaje más preciso, podemos empezar a explorar de dónde surgen estas creencias, las raíces ancestrales y los mitos fundacionales que nutren el árbol de la magia india. El origen de la magia india.
Nuestra primera parada fundamental nos lleva a un texto extraordinario, el Atharva Veda. Imaginen un libro sagrado escrito hace más de 3000 años, aproximadamente entre el 1200 y el 1000 antes de nuestra era, aunque partes podrían ser incluso más antiguas, pero que, a diferencia de otros textos enfocados en rituales para los dioses, este se sumerge de lleno en la magia práctica. Es en esencia un compendio de fórmulas mágicas, llamadas mantras, y detallados procedimientos rituales diseñados para influir directamente en la vida cotidiana. ¿Qué tipo de magia? Desde curar fiebres y dolencias, encontrar ganado perdido o asegurar el amor de alguien, hasta proteger una casa de influencias negativas o, sí, incluso debilitar a un enemigo. El Atharva Veda nos muestra sin lugar a dudas que, para los antiguos videntes védicos, la palabra correcta pronunciada con la intención y el conocimiento adecuados tenía el poder tangible de alterar el curso de los acontecimientos. Ahora, una pregunta lógica surge. Si esta magia era tan importante, ¿dónde están los registros detallados de juicios o persecuciones, como los que vemos en la historia europea de la brujería? La respuesta es simple. La historia se documentó de manera diferente. En la India precolonial, las estructuras estatales centralizadas no siempre se inmiscuían en estos asuntos. Las acusaciones de hechicería dañina a menudo se resolvían a nivel comunitario, a veces con violencia popular, basándose en miedos, tensiones sociales o desgracias inexplicables. Estos eventos rara vez quedaban registrados en archivos oficiales. Esto no significa que no ocurrieran. De hecho, tenemos ejemplos históricos concretos como un caso documentado durante el sultanato de Delhi, en el siglo XIV, donde una mujer acusada de causar daño mediante hechicería fue sometida a una ordalía por agua, una prueba donde se la sumergía para ver si flotaba, culpable, o se hundía, inocente, y posteriormente ejecutada. Esto confirma que la creencia y los mecanismos de persecución existían mucho antes de la colonización masiva. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento sobre estas prácticas antiguas no reside en edictos reales, sino que fue cuidadosamente preservada y transmitida a través de la poderosa tradición oral. En los cuentos que las abuelas susurraban al caer la noche, en las leyendas locales, en el inmenso cuerpo del folclore que aún hoy palpita en las zonas rurales y tribales. Para un practicante, estas historias no son meras fantasías, son cápsulas de conocimiento, linajes vivos que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero la historia y la tradición oral son solo una parte del mapa. La otra, igualmente crucial, es la mitología fundacional. En la India, los mitos no son cuentos para niños. Son descripciones simbólicas y profundas de las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo. Las mismas fuerzas que invocamos y dirigimos en la magia. Y en el corazón de todo, latiendo con un poder inimaginable, se encuentra el concepto de Shakti. Piensen en Shakti no como una diosa específica, sino como la energía cósmica primordial, la fuerza dinámica inherentemente femenina que está detrás de toda creación, toda manifestación, todo movimiento en el universo. Es como la electricidad fundamental que anima la existencia. Comprender, respetar y aprender a interactuar con las diversas formas de Shakti es absolutamente central para la mayoría de las vías mágicas de la India. Esta energía primordial Shakti se expresa de maneras increíblemente vívidas a través de las grandes diosas, las Devis. Tomemos a Kali. La vemos a menudo representada con una apariencia feroz, oscura, rodeada de símbolos de muerte.
pero su función no es la maldad. Kali es la gran transformadora, la fuerza que disuelve lo viejo, lo obsoleto, el ego limitante para que lo nuevo pueda nacer. Es el poder del tiempo que todo lo consume y regenera. En magia, trabajar con la energía de Kali es buscar cambios radicales, protección feroz ante amenazas graves o la fuerza para enfrentar nuestras propias sombras más profundas. Luego está Durga, la invencible guerrera divina nacida del poder combinado de todos los dioses para vencer al mal. Imagínenla como la protectora definitiva montada en su fiero león o tigre armada hasta los dientes. Durga es la energía a la que recurrimos para obtener coraje, superar obstáculos aparentemente insuperables y crear escudos de protección impenetrables. Y existe también Pratyangira, una forma especialmente intensa de la diosa directamente asociada, como mencionamos, con el Atharva Veda. Su especialidad es actuar como un escudo mágico reflectante, una defensa activa y poderosa diseñada específicamente para neutralizar y devolver ataques de magia negra, maldiciones o influencias psíquicas hostiles. Por supuesto, las deidades masculinas también son fundamentales. Shiva, el gran asceta, el destructor cuyo acto de destruir es también un acto de renovación, el maestro de la meditación y el yoga, es inseparable de Shakti. Él representa la conciencia estática sobre la cual danza la energía dinámica de Shakti. Juntos forman la totalidad. Shiva es central en muchas tradiciones, especialmente en el tantrismo, como fuente de poder interior y liberación trascendental. Y volvamos por un momento a las dakinis, esas figuras enigmáticas que mencionamos al hablar de terminología. Su rol en la mitología y el folclore es fascinante porque ilustra perfectamente cómo una misma energía puede ser percibida de formas opuestas. Originadas en el sánscrito, en algunos textos populares y relatos folclóricos aparecen como espíritus femeninos feroces, a veces ligados a Kali y a lugares de muerte. Pero en las enseñanzas esotéricas del Tantra, tanto hindú como budista, las dakinis son veneradas como personificaciones de la sabiduría, guías espirituales, energías de iluminación. Es como si la misma fuerza natural, pensemos en el fuego, pudiera ser vista como un peligro destructivo o como una herramienta vital para el calor y la transformación, dependiendo del conocimiento y la perspectiva del observador. Esta dualidad de las dakinis nos enseña una lección crucial sobre la naturaleza del poder. No es bueno o malo, es su uso y el contexto lo que le da una cualidad. Así que cuando hablamos de las raíces de la magia india, estamos hablando de este tejido complejo. Textos antiguos como el Atharva Veda llenos de prácticas concretas, una rica tradición oral que ha transportado conocimiento a través de generaciones, y un panteón vibrante donde diosas y dioses encarnan las energías fundamentales del universo, especialmente la omnipresente Shakti. Entender estos orígenes no es un ejercicio intelectual abstracto. Para nosotros, los practicantes, es reconocer el linaje del que formamos parte y comprender el mapa de las fuerzas con las que buscamos interactuar. Es el fundamento indispensable sobre el cual construiremos nuestro conocimiento de los hechizos, las herramientas y los rituales que definen el arte mágico en la India. Personajes o brujos históricos. Rastrear nombres y apellidos de brujos o brujas en la historia antigua de la India es como intentar atrapar humo con las manos. Los registros son diferentes, las etiquetas cambian,
y el poder mágico a menudo se veía como parte de lo divino o lo demoníaco. Pero eso no significa que no existieran. Las huellas están ahí, en textos antiguos, leyendas persistentes y algunos documentos históricos. Para un practicante como yo, seguir estas pistas es conectar con un linaje de poder real y tangible. La evidencia más antigua y sólida nos la da el Atharva Veda, un texto sagrado de hace más de 3000 años, c. 1200.000 a.C. Este libro no es solo de rezos, es un verdadero manual práctico de magia, lo que llamaban avichara. Contiene fórmulas específicas o mantras para curar enfermedades. Incluso hay himnos contra la ictericia o la fiebre. Atraer el amor, asegurar la prosperidad, protegerse de espíritus dañinos y sí, también para maldecir enemigos o rivales. Aunque no nombre a los hechiceros, la existencia misma de estos hechizos detallados prueba que había personas especializadas en usarlos. Pensemos en ellos como los primeros magos y curanderos documentados de la India. Si quieren profundizar, traducciones académicas como la de W.D. Whitney revelan la naturaleza práctica de estos textos. Luego vienen las grandes epopeyas, el Ramayana y el Mahabharata, c. 400 a.C., 400 de Prurukon. Están llenas de personajes con poderes asombrosos. Los rishis, sabios que obtenían poderes siddhis mediante una disciplina espiritual intensa llamada tapas, podían cambiar destinos con una bendición o una maldición. Por otro lado teníamos a los rakshasas, hombres, y rakshasis, mujeres, seres que usaban la maya, que es básicamente magia de ilusión y transformación. ¿Recuerdan a Surpanaka en el Ramayana? Era una rakshasi que se transformó en una mujer bellísima para intentar seducir a Rama. O Putana, en las historias de Krishna, una demonia disfrazada de nodriza para envenenarlo. Aunque las llamen demonias, estas figuras femeninas con poderes sobrenaturales usados para engañar o dañar son prototipos claros de la figura de la bruja malévola que aparecerá después en el folclore popular. Avanzando a la época medieval, aproximadamente siglos XXII d.C., el tantrismo estaba en pleno apogeo. De aquí surgen las leyendas de los Mahasiddhas, adeptos que alcanzaron la perfección y poderes increíbles, especialmente dentro de la tradición Natha Sampradaya. Nombres como Matsyendranath y su famoso discípulo Goraknath son claves. Sus biografías legendarias que podemos encontrar en textos como el Hatha Yoga Pradipika, un manual fundamental de Hatha Yoga que reconoce este linaje. Les atribuyen hazañas como volar, caminar sobre el agua o vivir cientos de años. Aunque hoy se les vea como santos yogis, en su época, su dominio de los siddhis, poderes sobrenaturales, era magia operativa pura y dura. Más allá de estas figuras cumbre hay registros fragmentarios como la mención de una kaftar, una practicante femenina, en la India medieval con poderes mágicos mortales. O el caso documentado del sultanato de Delhi en el siglo XIV, donde una mujer acusada de brujería fue sometida a un juicio por agua y ejecutada, mostrando que la brujería era una preocupación incluso para las autoridades estatales de la época, no solo un miedo popular. La literatura clásica también nos da pistas. En la enorme colección de cuentos del siglo XI llamada Kathasarit-sagara, Océano de los arroyos de las historias, de Somadeva, encontramos la serie Vetala Panchavimshati. Aquí el rey Vikramaditya se enfrenta a un Vetala, un espíritu inteligente que habita cadáveres. Anécdota curiosa. Para obtener cierto poder, el rey debe transportar un cadáver poseído por el Vetala, quien le cuenta historias y le plantea acertijos complicadísimos.
Si el rey responde, el Betala vuelve a su árbol. Si no, amenaza con matarlo. Es una metáfora fascinante de cómo el conocimiento oculto a menudo debe obtenerse interactuando con fuerzas peligrosas y usando la inteligencia. Y no podemos olvidar regiones enteras famosas por su magia, como Mayong en Assam, apodada la Tierra de la Magia Negra. Aunque no tengamos nombres individuales famosos a nivel nacional, las leyendas locales, algunas preservadas en manuscritos escritos sobre corteza de árbol sanchi, hablan de generaciones de hechiceros bes, capaces de proezas increíbles como hacerse invisibles o controlar animales salvajes. Finalmente, con la llegada de los europeos, siglos XVIII-XX, la documentación sobre estas creencias aumenta, pero con una mirada externa. Los informes de administradores británicos y misioneros, que se pueden encontrar en gacetas distritales o revistas de sociedades misioneras, describen con detalle muchos casos de caza de brujas. Son fuentes valiosas para entender cómo se acusaba y a quién, mayormente mujeres pobres y marginadas, y la brutalidad de los castigos. Sin embargo, estos registros se enfocan más en condenar la superstición y la violencia que en entender la práctica mágica en sí. Nos muestran la realidad social de la acusación de brujería en esa época. Así que, aunque los nombres individuales de brujos famosos sean escasos en los registros históricos formales, la evidencia de la creencia y la práctica de la magia en la India es abrumadora y continua. Desde los hechizos de la Atharva Veda hasta los informes coloniales, pasando por héroes épicos, adeptos tántricos y leyendas locales, la historia india está profundamente entrelazada con el poder mágico. Este pasado es el fundamento sobre el que se asientan las prácticas y percepciones actuales. Folclores tradicionales de la brujería en la India. Ahora debemos sumergirnos en el tejido mismo de la creencia popular. Los ritos y el folclore que rodean la idea de la brujería en la India. Aquí es donde las abstracciones toman forma, donde el miedo y la fascinación se traducen en historias contadas al anochecer y en acciones concretas realizadas para protegerse o para ejercer poder. Un tema recurrente en estas historias es la metamorfosis, la habilidad de cambiar de forma. Ya mencionamos al Odiyan del folclore de Kerala, que según se creía, podía transformarse en animales, especialmente de noche, para realizar actos siniestros. En Gujarat persisten relatos de brujas que adoptan la forma de tigres feroces. Esta capacidad de cambiar de apariencia alimenta una profunda desconfianza. Nunca se sabe quién podría ser realmente una bruja disfrazada. Esta idea no es solo fantasía. Refuerza el miedo social y la sospecha hacia aquellos que son diferentes o no encajan. Es fascinante cómo estas creencias en la metamorfosis se encuentran en folclores de todo el mundo, pero en la India toman estas formas particulares. De hecho, el propio Atharva Veda, ese antiguo texto mágico del que hablamos, contiene encantamientos específicos destinados a protegerse contra entidades malévolas y hechiceros, demostrando que estas preocupaciones tienen raíces milenarias. Frente a estas amenazas percibidas, la gente común no se queda de brazos cruzados. Desarrollan y practican una multitud de rituales y costumbres protectoras en su vida diaria. Son gestos a menudo sencillos pero cargados de intención. ¿Han visto alguna vez en la India los hilos de algodón, usualmente rojos, calaba o negros, atados en las muñecas de la gente? No son solo adornos, son consagrados con mantras y se cree que actúan como un escudo contra el mal de ojo, nazar,
y otras energías negativas. El mal de ojo, esa creencia de que una mirada envidiosa o malintencionada puede causar daño, es increíblemente común, no solo en la India, sino en muchas culturas del Mediterráneo y Oriente Medio. Otra imagen familiar es la de los limones frescos y unos cuantos chiles verdes colgados en la entrada de casas y tiendas. La creencia popular es que este sencillo amuleto absorbe la negatividad o distrae la mirada malévola. También se usa la ceniza sagrada, vibhuti, a menudo obtenida de fuegos rituales en templos, aplicada en la frente como marca protectora. Y en los umbrales de las casas, especialmente en el sur, se dibujan cada mañana intrincados y hermosos diagramas geométricos con polvo de arroz, kolam o rangoli, que además de su valor estético tienen una función protectora como una barrera simbólica. La quema regular de inciensos como el sándalo, el alcanfor o resinas como el gugul también se considera una forma efectiva de purificar el ambiente y alejar influencias indeseadas. Cuando la desgracia ocurre a pesar de todo, una enfermedad repentina, una serie de accidentes, problemas económicos inexplicables, la reacción inmediata en muchas comunidades es buscar la causa, y a menudo se sospecha de brujería. Es entonces cuando se recurre a especialistas locales como los Oksha o Bopa. Hablaremos más de ellos adelante para realizar rituales de adivinación. Estos pueden variar enormemente, desde interpretar cómo caen unos granos de arroz o conchas, hasta entrar en trance, un estado alterado de conciencia donde se cree que pueden comunicarse con espíritus o deidades para obtener respuestas. Su objetivo es diagnosticar el problema. ¿Es una enfermedad natural? ¿Es el resultado del disgusto de un espíritu local? ¿O es obra de una dayan? Estos rituales, por tanto, no solo buscan respuestas, sino que intentan restaurar un sentido de orden y control ante lo caótico. Junto a esto, existe la práctica constante de apaciguar a los espíritus locales, guardianes de un árbol sagrado, de un río, de un campo. Se les hacen ofrendas regulares, una flor, un poco de comida, una pequeña lámpara de aceite, para mantener una buena relación y asegurar su benevolencia, evitando así que su posible enfado sea confundido con un acto de brujería. Sin embargo, hay rituales donde la percepción del poder se vuelve ambigua. Tomemos el ejemplo de Rajasthan durante el festival de Navaratri, dedicado a la diosa Durga. Es común que algunas mujeres entren en estados de trance profundo, hablando y actuando como si fueran la propia diosa. En ese contexto festivo y sagrado, esta posesión divina es aceptada, incluso venerada. Pero imaginen esa misma manifestación de poder femenino intenso fuera del control ritual, en la vida cotidiana. Podría ser fácilmente interpretada como algo peligroso, como una señal de brujería. ¿Se dan cuenta? El mismo fenómeno energético puede ser visto como sagrado o demoníaco dependiendo enteramente del contexto cultural y ritual que lo enmarque. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Y esto nos lleva inexorablemente al lado más oscuro de estos ritos y folclores. Cuando el miedo colectivo, alimentado por estas historias y creencias, se centra en una persona acusada de ser una dayan o practicar magia dañina,
Los rituales que pueden seguir son, seamos brutalmente honestos, actos de tortura y violencia extrema. No tienen nada que ver con la magia o la espiritualidad genuina. A lo largo de la historia e incluso en tiempos recientes se han documentado pruebas como la ordalía del agua, donde la acusada era arrojada a un río. Si flotaba era prueba de culpabilidad, si se ahogaba era inocente. Una lógica terrible. Los castigos infligidos son horrendos. Azotes públicos, la aplicación de pasta de chile picante en los ojos o genitales. La humillación de ser rapada o forzada a comer excrementos, ser desnudada y paseada por la aldea. El ostracismo social completo es casi una sentencia de muerte lenta, y en demasiados casos culmina en el asesinato colectivo, a menudo por lapidación o palizas. Existen registros incluso de la época colonial británica que detallan estos sucesos, aunque a menudo eran clasificados como disturbios o crímenes pasionales para minimizar la realidad de la caza de brujas. Es fundamental entender que estos actos violentos, aunque a veces se justifiquen con lenguaje ritual o de limpieza comunitaria, son el resultado de la ignorancia, el miedo exacerbado, las tensiones sociales preexistentes, disputas por tierras, rencillas personales, misoginia y la completa deshumanización de la víctima. No son magia. Son barbarie. Así que, como ven, el folclore y los ritos asociados a la brujería en la India son un entramado complejo y de doble filo. Las historias fascinantes y aterradoras sobre figuras sobrenaturales dan lugar a ritos protectores que forman parte de la vida diaria de millones. Pero esta misma urdimbre de creencias puede ser manipulada o descontrolarse, llevando a rituales de violencia inimaginable. Discernir entre la riqueza cultural del folclore, la práctica ritual genuina, sea mágica o religiosa, y la brutalidad nacida del miedo es absolutamente esencial para comprender este fenómeno en su profundidad. Con esta base cultural establecida, ahora sí podemos examinar con mayor claridad a las figuras clave que actúan dentro de este escenario. Curanderos, brujos y buscadores de brujas. Hemos viajado a través de las historias que se susurran en la noche india y los rituales que la gente realiza para protegerse. Ahora, es fundamental que conozcamos a las personas reales que protagonizan este mundo mágico. No son personajes de cuentos, sino individuos con roles específicos en sus comunidades. Entender quiénes son y qué hacen es clave para comprender la brujería india en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Imaginemos una aldea remota en la India. Cuando alguien enferma gravemente, o la cosecha se pierde sin explicación, o el ganado muere misteriosamente, ¿a quién acuden? A menudo, la respuesta es el curandero tradicional. Quizás lo llamen Osha, un nombre común en el norte y este, o Vaiga, como se les conoce en el centro del país. Piensen en ellos como los médicos y farmacéuticos espirituales de la aldea. Su conocimiento no viene de libros de medicina modernos, sino de una sabiduría ancestral transmitida de maestros a aprendices, generación tras generación. Saben qué hierbas locales sirven para bajar la fiebre, cuáles para curar una herida infectada y cuáles quizás tienen otros usos más secretos. Pero no solo usan plantas, recitan mantras, que son palabras o sonidos especiales en idiomas antiguos, como el sánscrito, o en dialectos locales. Creen que la vibración de estos sonidos tiene un poder real para sanar o proteger. Realizan rituales, ceremonias sencillas o complejas para limpiar la energía negativa, llamar a los espíritus buenos o expulsar a los malos que según creen causan la enfermedad.
Son figuras respetadas, guardianes de la salud y el equilibrio de la comunidad. Pero aquí viene la parte complicada. Ese mismo respeto y conocimiento les da un poder inmenso. Si la desgracia persiste, si la gente está asustada y busca un culpable, a veces es el propio Oja quien a través de sus visiones o rituales señala a alguien, casi siempre una mujer, como la causante del mal, como una Dayan, una bruja malévola. Es una dualidad terrible. El sanador puede convertirse en el acusador. Luego están los tántrics y tántricas. Estos son practicantes de un camino espiritual muy antiguo y complejo llamado Tantra. No son los curanderos del pueblo en el mismo sentido que los Oja. Su objetivo principal suele ser más personal y profundo. Buscan despertar un poder interior inmenso, la energía cósmica femenina llamada Shakti, para alcanzar estados de conciencia superiores, obtener habilidades especiales, llamadas siddhis, como la clarividencia o la capacidad de influir en eventos, y en última instancia, liberarse del ciclo de nacimiento y muerte. Para lograrlo, usan técnicas muy sofisticadas. Meditan intensamente, trabajan con yantras, esos diagramas geométricos complejos que veremos en el siguiente video, que son como mapas energéticos. Recitan mantras muy poderosos y realizan rituales que a veces desafían las normas sociales. Por ejemplo, algunos tántrics realizan prácticas en cementerios, lugares considerados impuros por la mayoría, creyendo que allí la energía de la vida y la muerte es más potente y útil para su trabajo espiritual. Libros como el Kularnava Tantra describen algunos de estos caminos, aunque siempre de forma velada. Debido a este secretismo y a estas prácticas que parecen extrañas o peligrosas desde fuera, los tántrics a menudo son vistos con una mezcla de miedo y respeto. Se les asocia popularmente con la magia negra, aunque eso es una simplificación enorme de una tradición muy diversa y filosóficamente profunda. Su conexión con las acusaciones de brujería popular es menos directa que la del Oja, pero el miedo a lo desconocido puede hacer que también sean objeto de sospecha. Ahora debemos hablar de una figura específica y muy problemática. El Bopa, como se le llama en Rajasthan, o el Bhagat en Jharkhand. Piensen en ellos como detectives de lo sobrenatural, pero con un poder inmenso y a menudo incontrolado. Su especialidad es identificar quién está causando el mal a través de la brujería. ¿Cómo lo hacen? A menudo entran en trance, se sacuden, hablan con voces extrañas, y la gente cree que en ese momento no es él quien habla, sino un dios, una diosa o un espíritu poderoso que lo ha poseído temporalmente. Y cuando esa voz divina a través del Bopa acusa a alguien diciendo fulana de tal es la Dayan que está enfermando a los niños, la comunidad lo toma como una verdad absoluta. Es como si el propio Dios hubiera dictado sentencia. En ese momento, la persona acusada, generalmente una mujer pobre, viuda o sin apoyo social, queda completamente indefensa. El Bopa actúa como el detonante. Convierte el miedo y las sospechas que flotan en el aire en una acusación directa y mortal. Hay estudios antropológicos como los de Dev Nathan o Govind Kelkar que han documentado detalladamente este terrible papel de los identificadores de brujas en desencadenar la violencia comunitaria. Es un mecanismo social aterrador donde la creencia en la posesión divina sirve para legitimar actos de una crueldad extrema. Un dato escalofriante. Según datos del National Crime Records Bureau de la India, cientos de personas, mayoritariamente mujeres,
siguen siendo asesinadas cada año bajo la acusación de brujería, y figuras como el Bopa suelen estar implicadas en el proceso de identificación. Finalmente, estamos nosotros, los brujos y brujas modernos en la India. Nuestro camino es diferente. Vivimos en el siglo XXI. Tenemos acceso a información de todo el mundo, pero también sentimos una conexión profunda con las antiguas tradiciones de nuestra tierra. A menudo estudiamos los Vedas, los Tantras, el folclore, pero también leemos sobre Wicca occidental, psicología o física cuántica. Tomamos lo que resuena con nosotros, lo que funciona en nuestra experiencia directa, y creamos una práctica personal. Nuestro enfoque suele estar en el crecimiento interior, la sanación, la conexión con la naturaleza y el uso responsable del poder. Si hacemos un hechizo, pensamos mucho en la ética. ¿Estamos respetando el libre albedrío de los demás? ¿Cuál es nuestra verdadera intención? Somos muy conscientes del daño terrible que causa la caza de brujas. Por eso nos esforzamos en educar, en mostrar que la brujería puede ser un camino espiritual positivo y empoderador, especialmente para las mujeres, y no la fuente de maldad que el miedo y la ignorancia pintan. Intentamos reclamar la palabra bruja, limpiarla de esas connotaciones oscuras y asociarla con la sabiduría, la fuerza interior y el respeto por toda vida. Trabajamos solos o en pequeños grupos de confianza y nos distanciamos radicalmente de cualquier práctica que pueda herir a otros o alimentar la superstición que conduce a la violencia. Así que, como ven, bajo la etiqueta general de brujería india, encontramos roles muy distintos. El curandero del pueblo que maneja el saber popular y camina sobre una línea peligrosa. El adepto tántrico que busca el poder y la iluminación por caminos esotéricos. El identificador de brujas cuya palabra en trance puede ser una sentencia de muerte. Y el practicante moderno que intenta integrar la sabiduría antigua con una conciencia ética contemporánea. Reconocer estas diferencias es vital para entender la complejidad de este fenómeno. Y ahora, con esta imagen clara de los protagonistas, debemos enfrentar la consecuencia social más dolorosa de estas creencias. La caza de brujas, hechizo clásico de la India, para que no nos quedemos solo en palabras y para que puedan vislumbrar cómo estas ideas se traducen en hechos concretos, compartiré ahora un ritual. Es una práctica clásica, fundamental en la tradición india, y aunque encierra una gran profundidad, sus pasos básicos son lo suficientemente claros como para ser comprendidos e incluso realizados por alguien sin un entrenamiento formal extenso. Eso sí, la condición ineludible es abordarlo con la máxima seriedad, respeto absoluto, concentración total y sobre todo una intención limpia y positiva. Quiero ser enfático en esto. La magia y el ritual no son un entretenimiento ni un juego. Son actos de poder y conexión que requieren responsabilidad. El ritual que vamos a explorar se centra en una de las figuras más amadas y universalmente reconocidas del panteón indio, Lord Ganesha. Lo reconocerán fácilmente por su característica cabeza de elefante. Ganesha es venerado bajo muchos nombres, pero uno de los más significativos es Vignaharta, que literalmente significa el destructor de obstáculos. Es también el señor de los principios, el guardián de los umbrales. Existe una razón profunda por la cual, en innumerables tradiciones hindúes, se le rinde homenaje antes de comenzar cualquier empresa importante, ya sea iniciar un negocio, emprender un viaje, comenzar estudios, casarse o incluso iniciar una práctica espiritual más compleja.
Ganesha es el primero en ser invocado. ¿Por qué esta primacía? Las historias, como las que se encuentran en textos antiguos como los Puranas, colecciones de mitología e historia sagrada, nos dan pistas. Una de las más conocidas, relatada en el Shiva Purana, cuenta cómo Ganesha, creado por la diosa Parvati, perdió su cabeza humana en un enfrentamiento con su padre, el dios Shiva, quien no lo reconoció inicialmente. Para consolar a Parvati, Shiva reemplazó la cabeza perdida con la del primer ser vivo que encontró, un elefante, y le otorgó a Ganesha una bendición trascendental. A partir de ese momento, él sería adorado antes que cualquier otro dios en todos los rituales y comienzos auspiciosos. Esta historia no es solo un mito, codifica una verdad energética. La energía de Ganesha es la que tiene el poder de despejar las obstrucciones, eliminar los bloqueos, tanto externos como internos, y otorgar la claridad y la sabiduría, simbolizadas por la gran cabeza de elefante, necesarias para empezar correctamente. Por eso, realizar una puja, que es la palabra sánscrita para un ritual de adoración u ofrenda reverente, a Ganesha, es una práctica foundational, un pilar básico. Entonces, ¿cuál es el propósito específico de esta puja sencilla que describiremos? Es buscar activamente la eliminación de obstáculos que puedan estar dificultando un aspecto de tu vida. Quizás problemas en tus estudios, bloqueos en tu carrera, dificultades en una relación, o simplemente una sensación general de estancamiento. También sirve para pedir bendiciones generales, atraer la buena fortuna y asegurar un comienzo favorable para cualquier nuevo proyecto o etapa vital. La clave absoluta aquí es tu intención, lo que en sánscrito se llama sankalpa. Tu sankalpa debe ser claro en tu mente. Debes saber exactamente qué estás pidiendo o qué obstáculo quieres remover, y debe ser una intención positiva que no busque dañar a nadie. Para que el ritual tenga la potencia adecuada, hay ciertas condiciones que ayudan a preparar el terreno energético. Primero, la pureza personal. Es fundamental realizar la puja después de haberse bañado y mientras se viste ropa limpia. Idealmente, esta ropa no debería haber sido usada para tareas mundanas ese mismo día, para mantener una separación entre lo sagrado y lo profano. Aún más importante es la pureza mental. La mente debe estar lo más calmada y enfocada posible, libre de la charla mental habitual, de preocupaciones triviales o de emociones negativas como la ira o la envidia. Algunas personas encuentran útil realizar un ayuno ligero durante unas horas antes del ritual, ya que esto puede ayudar a aquietar el cuerpo y la mente. El momento elegido también puede influir. Tradicionalmente los martes, llamados Mangalvar en hindi, se consideran días energéticamente conectados con Ganesha en algunas tradiciones. También los días llamados Chaturthi, el cuarto día después de la luna nueva y el cuarto día después de la luna llena cada mes lunar, son especialmente sagrados para él y muy auspiciosos para su adoración. La mañana temprano, idealmente al amanecer, se considera un momento de gran pureza y energía, sattva, pero no es estrictamente necesario. Cualquier momento del día en que puedas asegurarte de tener tranquilidad, sin interrupciones, y la capacidad de concentrarte profundamente es un momento válido y adecuado. El simple acto de iniciar algo nuevo como este ritual crea su propio momento auspicioso. Ahora, veamos los materiales que necesitarás. Para esta puja básica no se requieren objetos exóticos o difíciles de encontrar. Primero necesitarás una imagen o un pequeño ídolo de Ganesha. En la India, a esto se le llama murti. Puede ser una estatua de metal,
madera, arcilla o incluso una simple imagen impresa en papel, siempre que sea clara y se trate con absoluto respeto. Luego, una pequeña plataforma elevada o simplemente un paño limpio para colocar la murti. Los colores tradicionalmente asociados con Ganesha y con los rituales auspiciosos son el rojo o el amarillo, así que un paño de estos colores sería ideal. Un elemento central es la lámpara de aceite, llamada diya. Lo tradicional es usar ghee, mantequilla clarificada que puedes encontrar en tiendas de productos indios o hacer tú mismo, o aceite vegetal como el de sésamo o mostaza, con una mecha de algodón. La llama de la diya no es solo luz física, simboliza la luz del conocimiento divino que disipa la oscuridad de la ignorancia y la negatividad. También necesitarás incienso, conocido como agarbati. 1 o 3 varillas son suficientes. El humo fragante del incienso se considera purificador del ambiente y su aroma agradable se ofrece a la deidad. Fragancias como el sándalo, el jazmín o la rosa son muy comunes y apropiadas. Las flores frescas son una ofrenda hermosa y apreciada. Si es posible, consigue flores de color rojo, como el hibisco, que se dice es una de las favoritas de Ganesha, o amarillas como las caléndulas. Si no tienes acceso a flores, puedes usar hojas verdes limpias y frescas como sustituto simbólico. Un pequeño recipiente o vaso con agua limpia y fresca también es esencial. Y finalmente, una ofrenda de comida llamada prasad. Debe ser algo dulce, ya que a Ganesha se le asocia con el gusto por los dulces. Frutas frescas como un plátano son una ofrenda clásica y sencilla. El modak, un tipo de bola de masa dulce cocida al vapor o frita, es considerado el dulce favorito de Ganesha, y si puedes conseguirlo o prepararlo es ideal. Si no, cualquier dulce sencillo, un poco de azúcar, jaggery, azúcar de caña no refinado, también llamado panela o piloncillo en otros lugares, o incluso frutos secos como las pasas, servirán perfectamente. Lo importante es que la ofrenda sea pura, lo que en la tradición yógica se llama sattvik, es decir, que promueve la claridad y la armonía. Opcionalmente, puedes tener a mano un poquito de polvo de cúrcuma, haldi, y polvo de bermellón, kumkum o sindur. Estos polvos de colores vivos se usan para aplicar marcas auspiciosas, llamadas tilak, en la frente de la deidad o en la base de la imagen como signo de respeto y bienvenida. También una pequeña campanilla ganti puede ser útil. Su sonido claro y agudo se utiliza para anunciar momentos clave del ritual, invocar la presencia divina y alejar energías discordantes. Una vez que tienes todos los materiales listos, podemos comenzar con el proceso del ritual en sí. Sigue estos pasos de forma calmada y consciente. Primero, prepara el espacio. Asegúrate de que el lugar donde vas a realizar la puja esté físicamente limpio y ordenado. Coloca el paño o la pequeña plataforma, y sobre ella, la imagen o ídolo de Ganesha. Intenta orientarlo de manera que mire hacia el este, el lugar del sol naciente, símbolo de nuevos comienzos, o hacia el norte. Dispón los demás materiales frente a la imagen de forma que te sean fácilmente accesibles y que el conjunto se vea armonioso y respetuoso. Antes de empezar, lávate bien las manos. Ahora enciende la lámpara diya. Mientras lo haces, enfoca tu mente en la llama y medita brevemente en su significado. La luz divina que ilumina tu camino y disipa toda oscuridad e ignorancia. Luego usa la llama de la diya para encender las varillas de incienso. Una vez encendidas, mueve suavemente el incienso humeante en círculos frente a la imagen de Ganesha. El gesto tradicional es hacer 3 círculos en el sentido de las agujas del reloj,
Siente cómo la fragancia llena el espacio, purificándolo y creando una atmósfera sagrada. Después, coloca el incienso en un soporte adecuado donde pueda consumirse de forma segura. El siguiente paso es la invocación formal, llamada Avahana. Siéntate cómodamente frente a la imagen. Puedes sentarte en el suelo sobre un cojín o una esterilla, asana, o en una silla si te resulta más cómodo. Lo importante es mantener la espalda recta y una postura respetuosa. Junta las palmas de tus manos frente a tu pecho en el gesto universal de saludo y respeto, conocido como Namaskar Mudra. Cierra los ojos por un momento y trae a tu mente la imagen de Ganesha. Visualízalo presente ante ti. Con un sentimiento de profunda reverencia comienza a cantar el saludo básico. El mantra fonético es similar a Om Shri Ganeshaya Namaha. El significado es simple y directo. Om saludo, o me inclino con respeto ante al ilustre señor Ganesha. La palabra Namaha indica este acto de reverencia. Repite este mantra 3 o 5 veces, sintiendo realmente que estás invitando y honrando la presencia de Ganesha en tu espacio sagrado. Si tienes la campanilla, Ganti, puedes hacerla sonar suavemente mientras cantas este mantra de invocación. A continuación, procedemos a las ofrendas simbólicas, conocidas como upacharas. Con calma y respeto, ofrece cada uno de los elementos que has preparado. Puedes hacerlo tocando suavemente el objeto, por ejemplo las flores, y luego extendiendo tu mano hacia la imagen de Ganesha, como si se las estuvieras entregando energéticamente. O simplemente puedes enfocar tu mente en la ofrenda mientras dices mentalmente o en voz muy baja qué estás ofreciendo. Ofrece primero las flores, colocándolas a los pies de la imagen o alrededor de ella. Luego ofrece el agua. Puedes tomar una cucharita o usar tus dedos para salpicar unas gotas hacia la imagen, simbolizando un baño o una bebida refrescante. Si tienes los polvos de cúrcuma, haldi y bermellón, kumkum, toma una pizca de cada uno con tu dedo anular derecho y aplica con cuidado un punto, tilak, en la frente del ídolo o si es una imagen en la base de la misma o en el marco. Este acto se considera muy auspicioso y una forma de honrar a la deidad. Ahora llegamos al corazón energético del ritual. El canto del mantra principal, la práctica conocida como japa. Japa significa literalmente murmurar o repetir, y consiste en la repetición concentrada de un mantra específico para acumular su poder y enfocar la mente. Puedes mantener las palmas juntas en Namaskar Mudra o si tienes un mala, un rosario tradicional usualmente de 108 cuentas, puedes usarlo para llevar la cuenta y mantener el ritmo. El mantra principal para Ganesha en este contexto es fonéticamente Om Gam Ganapataye Namaha. Aquí, Om es el sonido primordial del universo. Gam es lo que se llama un bija mantra o mantra semilla. Es la vibración sonora esencial de Ganesha, su núcleo energético concentrado en una sola sílaba. Ganapataye significa para Ganapati, otro nombre de Ganesha, que significa Señor de los Ganas, sus huestes celestiales o también las categorías del universo. Y Namaha es el saludo reverente. Así que el mantra completo significa algo como Om, vibración esencial de Ganesha. Me inclino ante el Señor de las huestes. El número tradicional de repeticiones para un japa completo es 108 veces, un número considerado muy sagrado en las tradiciones indias por razones astronómicas y espirituales. Sin embargo, si eres principiante o tienes poco tiempo, puedes empezar con 11, 21 o 54 repeticiones. Lo crucial no es tanto el número exacto, sino la calidad de tu concentración y devoción mientras cantas. Y mientras repites el mantra,
una y otra vez. Mantén tu intención, tu sankalpa, clara y brillante en tu mente. Visualiza vívidamente el obstáculo que deseas eliminar disolviéndose como humo, o el camino hacia tu meta despejándose y abriéndose ante ti. Todo gracias a la gracia de Ganesha. Siente la energía del mantra vibrando en ti y en el espacio. Una vez que hayas completado el japa, es el momento de presentar formalmente la ofrenda de comida, el prasad nivedana. Acerca el plato con la fruta o el dulce a la imagen de Ganesha. Con las manos juntas expresa mentalmente o en voz baja que le ofreces este alimento con amor y devoción. Deja la ofrenda allí, frente a él, durante unos minutos. La creencia es que la deidad acepta la esencia sutil de la ofrenda, bendiciéndola en el proceso. Después de la ofrenda de comida, tómate un momento para la oración personal y el agradecimiento. Este es tu espacio para hablar directamente con Ganesha desde tu corazón. Reafirma tu petición específica, tu sankalpa, de forma clara, concisa y sincera. Pide su ayuda y su guía. Y luego, muy importante, dedica tiempo a expresar tu gratitud. Agradece a Ganesha por haber aceptado tu invitación, por escuchar tu plegaria, por su presencia y por las bendiciones que sabes que te otorgará. La gratitud es una energía poderosa que abre las puertas a recibir más bendiciones. Finalmente, el ritual concluye con un acto de humildad llamado Kshamapana, que significa petición de perdón. Con las palmas juntas una vez más, pide humildemente perdón a Ganesha por cualquier error que hayas podido cometer durante la puja, ya sea en el procedimiento, en la pronunciación de los mantras, en la calidad de las ofrendas, o si tu mente se distrajo. Nadie es perfecto, y reconocer nuestras limitaciones con humildad es parte del proceso. Puedes decir algo simple y sincero como: «Oh, Señor Ganesha, por favor, perdona cualquier error u omisión en esta humilde adoración que te he ofrecido. Por favor, acepta mis esfuerzos». Una vez concluido el ritual, la comida que ofreciste, el prasad, se considera ahora energéticamente cargada con las bendiciones de Ganesha. Después de dejarla reposar unos minutos más, puedes retirarla con respeto. Debes consumirla tú mismo como una forma de interiorizar esas bendiciones. Idealmente, también deberías compartir el prasad con miembros de tu familia o amigos, extendiendo así la gracia divina. El agua que ofreciste también se considera bendecida. Puedes beber un poco o usarla para rociar simbólicamente tu casa como protección. En cuanto a la lamparadilla y el incienso, si es seguro dejarlos encendidos, permite que se consuman por completo. Las flores pueden dejarse en el altar hasta que se marchiten y luego desecharse respetuosamente, preferiblemente en un jardín o bajo un árbol, no en la basura común. Como has podido ver, este ritual, aunque descrito en detalle, es fundamentalmente un acto de conexión personal y devocional, lo que en la India se llama bhakti, combinado con una acción energética directa a través de mantras y ofrendas. Su verdadero poder no reside en la complejidad externa, sino en la sinceridad de tu corazón, la claridad de tu intención, la firmeza de tu concentración y el profundo respeto que muestres hacia la energía divina que estás invocando. Es un ejemplo maravilloso de cómo la magia en el contexto indio no es algo oscuro o separado de la espiritualidad, sino a menudo una expresión de la relación personal con lo divino. Aunque sus pasos básicos son accesibles, insisto, nunca debe realizarse de forma mecánica, descuidada o irrespetuosa. Es un acto sagrado, una conversación directa con el removedor de obstáculos. Este es solo un atisbo,
una ventana a las innumerables prácticas rituales que tejen el inmenso y fascinante tapiz de la magia y la espiritualidad de la India. Es una forma fundamental, probada por el tiempo, de interactuar con las fuerzas cósmicas para buscar guía, apoyo y transformación en nuestras vidas. Confío sinceramente en que este ejemplo práctico, explicado con detalle, les haya proporcionado una visión más clara y tangible de cómo pueden ser estos actos de poder devocional. Pero créanme, la riqueza de esta tradición es verdaderamente oceánica, y por ello quiero anunciarles algo importante. En la segunda parte de este video documental vamos a sumergirnos aún más en esta dimensión práctica. Compartiremos y desglosaremos 5 rituales clásicos adicionales, explorando diferentes intenciones y aprendiendo a interactuar con otras deidades y energías fundamentales del panteón indio. Si este conocimiento profundo ha tocado una fibra en tu interior, si sientes esa llamada inconfundible a explorar más allá de la superficie de estos misterios ancestrales y prácticos, entonces te invito de corazón a que te suscribas a este canal ahora mismo y asegúrate de activar la campana de notificaciones. Es la única manera de garantizar que serás informado en cuanto la segunda parte, cargada con esos rituales adicionales y más revelaciones esenciales, sea publicada. Nuestro viaje por la magia auténtica de la India apenas está comenzando. Mantente atento. El rol positivo de la brujería. Hemos viajado juntos por un territorio extenso y, a veces, difícil, explorando el mundo de la brujería en la India. Hemos mirado sus orígenes antiguos, aprendido el significado preciso de sus términos, examinado sus técnicas y herramientas, conocido a quienes la han practicado a lo largo de la historia y hoy en día. También hemos enfrentado la dura realidad de la caza de brujas y hemos reflexionado sobre la ética indispensable que debe guiar cualquier práctica de brujería. Incluso compartimos un ejemplo concreto de un ritual tradicional indio. Ahora, al concluir esta primera parte de nuestro viaje, porque les reitero, Averpa segunda parte, donde una vez más se tratará de la brujería práctica de la India, es crucial que nos enfoquemos en el potencial bueno y útil que existe en la práctica mágica. Porque más allá de la mala fama inmerecida, más allá del miedo que la distorsiona y la violencia terrible que ese miedo genera, la brujería ha tenido y sigue teniendo un papel fundamental y positivo en la vida de muchas personas en la India. Un papel de curación, de fortalecimiento de la comunidad, de guía espiritual y de ayuda para que las personas encuentren su propio poder. Comencemos por la sanación. Olviden por un momento la imagen aterradora de la Dayan del folclore. En innumerables aldeas y comunidades a lo largo de la India, la figura del curandero tradicional, sea llamado Ojha, Vaiga o por cualquier otro nombre local, es a menudo la primera y a veces la única fuente de alivio para los enfermos. Estos practicantes son depositarios de un conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales de su entorno. No hablamos de meras supersticiones, hablamos de una farmacopea popular basada en siglos de observación y experiencia. Pensemos en la riqueza de la Ayurveda, el sistema clásico de medicina india, descrito en textos como el Charaka Samhita o el Sushruta Samhita hace más de 2 milenios. Estos textos documentan miles de plantas y sus usos. Gran parte de ese conocimiento fundamental, aunque adaptado localmente, sigue vivo en las manos de estos curanderos populares. Ellos no solo administran una hierba, a menudo la combinan con mantras específicos de sanación.
ecos directos de los himnos Vaishayani o de sanación que encontramos ya en el Atharva Veda, y realizan rituales de purificación para limpiar lo que perciben como bloqueos energéticos o influencias negativas. Su enfoque es holístico, es decir, tratan a la persona completa, cuerpo, mente y espíritu, no solo el síntoma aislado, en un país donde, según estimaciones, todavía un porcentaje significativo de la población, especialmente en zonas rurales, hogar de cerca del 65% de los habitantes de la India, tiene acceso limitado a la medicina moderna. La labor de estos sanadores tradicionales no es un anacronismo, es una necesidad social vital. Ellos proveen cuidado, consuelo y en muchos casos documentados por antropólogos que han convivido con estas comunidades, curación efectiva donde otros sistemas han fallado, pero su rol va más allá de la salud física. Estos practicantes son también pilares de la comunidad. En sociedades donde los lazos comunitarios son fuertes, actúan como consejeros, mediadores de conflictos y guardianes de la tradición. Pensemos en el trabajo de antropólogos como Verrier Elwin, quien pasó décadas documentando la vida de las tribus del centro de la India. Sus escritos detallan cómo los chamanes y figuras similares no solo curaban, sino que presidían rituales que reforzaban la identidad grupal, transmitían mitos y valores y ayudaban a la comunidad a procesar colectivamente eventos difíciles como sequías o epidemias. Los rituales comunitarios que dirigen para asegurar una buena cosecha, para apaciguar a los espíritus locales, para celebrar los ciclos de la vida, tejen la red social, ofreciendo un sentido compartido de propósito y protección. Hoy en día, aunque de forma diferente, vemos un eco de esto en los círculos y aquelarres modernos. Estos grupos, ya sean físicos o virtuales a través de Internet, se convierten en una nueva forma de comunidad para practicantes que a menudo se sienten aislados. Ofrecen un espacio crucial para compartir conocimientos de forma segura, celebrar juntos y brindarse apoyo mutuo, contrarrestando el ostracismo que a veces impone el estigma social. Finalmente, y quizás lo más importante desde la perspectiva del practicante individual, la brujería ética es un camino de profundo empoderamiento personal y conexión espiritual directa. En un contexto donde las estructuras sociales a menudo limitan la autonomía, especialmente la de las mujeres, abrazar este camino es un acto de reclamar la propia fuerza interior, la intuición y la capacidad de influir en la propia vida. Es aprender a trabajar con la Shakti, esa energía cósmica femenina que reside en todos nosotros, y a manifestar nuestro potencial. A diferencia de sistemas religiosos que pueden requerir intermediarios, la brujería a menudo fomenta una relación personal e íntima con lo divino, sea cual sea la forma en que se conciba. A través de la devoción a una deidad particular como Kali o Shiva, mediante la comunión con las fuerzas de la naturaleza o a través de la exploración de la propia conciencia. Ofrece herramientas, rituales, meditación, estudio de símbolos, para navegar los complejos ciclos de la existencia, para encontrar significado en los desafíos y para alinear nuestras acciones con un sentido de propósito trascendente. No se trata de escapar del mundo, sino de vivir en él con mayor conciencia, poder y responsabilidad. Un dato curioso pero revelador. En muchas tradiciones tántricas, se considera que la obtención de siddhis o poderes sobrenaturales no es el objetivo final, sino un subproducto natural del avance espiritual y la autodisciplina.
un indicativo del poder interior desbloqueado. Es verdad, y lo hemos visto claramente, que la idea de la brujería en la India carga con una historia terrible de miedo y violencia. No podemos ni debemos olvidar la tragedia de la caza de brujas. Pero esa es solo una parte de la historia, la parte que nace de la ignorancia y la manipulación. La otra cara de la moneda es una tradición inmensamente rica, diversa y llena de vida, una fuente de sabiduría práctica, de curación para el cuerpo y el alma, de unión comunitaria y de fuerza espiritual personal. Como alguien que camina este sendero, mi esperanza es que podamos aprender a diferenciar claramente entre la oscuridad de la persecución y la luz del verdadero arte. La magia india, en su esencia más pura, no es algo a lo que temer, sino una corriente poderosa y luminosa de sabiduría, esperando ser redescubierta y usada con responsabilidad y respeto. Nuestro viaje juntos en este tema apenas ha comenzado. Mantengan su mente abierta, su corazón dispuesto a entender, y estén atentos, porque continuaremos explorando. Gracias por acompañarme en esta primera etapa. Estén atentos a la segunda parte de nuestro viaje. El misterio aguarda. No olvides que este es el canal de Ephraim Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo ephraimbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial ephraimbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.